Entonces, ya surtido este contacto que creo que era importante para ustedes, vamos a irnos a la retroalimentación de la última prueba que tuvimos. Algunos me han escrito con algunas inquietudes. Entonces, confírmenme si ven en la pantalla, ven la prueba. Yo voy a ir pasando por cada una de las preguntas y en función de esas preguntas vamos a ir resolviendo las Sí, dudas. señor, se ve claro. Listo, bien. Gracias. Gracias por la retroalimentación. Entonces, yo voy a ir pasando las preguntas, voy a ir dando el enunciado y les voy a ir dando las respuestas y el porqué de la respuesta, ¿vale? Bien, vamos a iniciar con la última y luego vamos a la penúltima. Sí, pero vamos a iniciar con la última, que pues por tener 5 preguntas, pues creo que es más cómodo empezar por ella. Bien, si bien el orden no es el mismo para todos, porque cuando nosotros ponemos una prueba, pues le damos para que ella se presente ante ustedes de orden aleatorio, es decir, que si alguien tiene la pregunta uno, esa uno no va a ser para el otro. Aquí yo le voy dando un orden de acuerdo a como yo en un principio la establezco. Le voy a ir pasando, ustedes van a ir identificando la pregunta y ahí vamos retroalimentando. Bien, en este caso la primera dice, al observar el video es evidente el fenómeno de turbulencia térmica producido por el calentamiento de las montañas, lo cual a la vez genera la formación de nubosas cumuliformes que se aprecian. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con el enunciado. Esta es una pregunta de falso y verdadero. Al observar el video es evidente el fenómeno de turbulencia térmica, producido por el calentamiento de las montañas, lo cual a la vez genera las formaciones nubosas cumuliformes que se aprecian. Bueno, aquí un estudiante modelo que se llama Oliver Twist, que siempre responde todo correcto, que nunca se equivoca, él respondió que era falso ese enunciado. Y efectivamente esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Voy a poner el video, ustedes lo están viendo allí, ¿sí? Me están viendo que lógicamente esa formación, primero no son nubes cumuliformes, son altocúmulos lenticulares. Y estos altocúmulos, si bien son sinónimo de turbulencia, ellos se generan básicamente por la interacción flujo y topografía. Y en este caso, eso obedece a lo que es la turbulencia mecánica. ¿Sí? Interacción flujo-topografía. Es decir, no entra en juego digamos que el factor térmico. Fundamentalmente es más que todo mecánico. La interacción flujo-topografía, como lo vemos ahí en ese video, nos da como resultado esa formación nubosa, que son los altocúmulos lenticulares y que van asociados siempre que nosotros los observamos hacia sotavento de las montañas, van asociados a turbulencia, generalmente turbulencia fuerte o severa. Entonces, por lo tanto, la respuesta de esa pregunta era falso, es decir, el enunciado no corresponde con lo que el video nos está mostrando. Y les hago énfasis, primero porque no obedece a una turbulencia térmica como tal. No es el factor térmico el que entra en juego, sino más que todo un factor mecánico. Sí, entonces la respuesta a esa pregunta es falso, porque el enunciado no es correcto. ¿Vale? ¿Hay alguna duda ahí al respecto? El que me pueda decir algo, me lo dice bueno, pues el que no pueda decirlo por audio lo escribe, pero el que de pronto quiera hacer dar alguna opinión o hacer alguna réplica a lo que yo digo, pues me lo dice por audio para que quede también grabado allí en el video, para la retroalimentación de los otros compañeros, ¿vale? Entonces no sé si quedó claro eso allí, que no es turbulencia térmica lo que vemos allí en el video, sino turbulencia mecánica, básicamente. No hay ninguna apreciación al respecto. Entonces la respuesta allí a esta pregunta es falso, ¿eh? Luego tenemos un video en donde hay una aeronave que intenta aterrizar, no puede y se tiene que elevar nuevamente. Le voy a poner el video, ahí ustedes lo están viendo. Sí, voy a ponerlo desde el principio. Allí está, la aeronave intenta aterrizar. Pero hay un fenómeno dentro de los fenómenos que vimos, ¿sí? Dentro de los fenómenos que vimos, fenómenos peligrosos para la aviación, considerados peligrosos para la aviación, que entra en juego en la situación que nos da a conocer el video.
¿Cuál será ese fenómeno? Entonces vamos a mirar lo que nos dice el enunciado. También es una respuesta de falso y verdadero. Una pregunta cuya respuesta es falso o verdadero. Entonces dice, en el video se observa cómo la aeronave es afectada en su aterrizaje por la presencia de cizalladura del viento en niveles bajos, próximos a la pista, generada por la variación, es decir, el gradiente, de la velocidad o la dirección del viento en función de la distancia vertical, en ese caso. Este estudiante modelo que tenemos, que se llama Oliver Twist, que nunca se equivoca, respondió verdadero. Y ese enunciado es completamente verdadero, ¿eh? Es un enunciado verdadero, porque efectivamente el fenómeno que entra en juego en esa situación es la cizalladura del viento, y que se presenta o es peligrosa para la aeronave en niveles bajos, ya porque el margen de maniobra a niveles bajos de un piloto pues se reduce bastante. El documento que nosotros dimos a conocer, que se llama La cizalladura descafeinada, describe muy claro este fenómeno. Y si nosotros leímos el documento y vemos el video encaja perfectamente en la definición de cizalladura del viento. Yo la recuerdo, ¿eh? El viento siempre, por lo general, es cizallante, porque cuando hablamos de cizalladura estamos hablando de variaciones en la dirección o velocidad del viento en función de la distancia. Y esta distancia puede ser horizontal o vertical. Por lo tanto, podemos tener cizalladuras verticales y horizontales, tanto en dirección como en velocidad. En este caso se le presenta a la aeronave ese fenómeno que la obliga a que tenga que generar un aterrizaje frustrado. Se tiene que volver a elevar porque no puede plantar ruedas con suficiencia en la pista por la presencia del fenómeno. Entonces queda completamente claro que ese enunciado es completamente correcto. De los fenómenos que vimos, ese es el que se ajusta a la situación de la aeronave. Por ahí alguien escribió algo, voy a mirar lo que se escribió. El movimiento son ondas de bueno, Maritza dice que no escribió claro. Bueno, generalmente cuando uno analiza la cizalladura, tiene que tener en cuenta algo claro, que cuando hablamos de viento, el viento siempre es movimiento horizontal del aire. Sí, movimiento horizontal del aire. Pero aunque es movimiento horizontal del aire, lógicamente uno lo puede estudiar, cómo varía en la vertical y cómo varía a nivel horizontal. Ya, en este caso lo que se está presentando es una variación vertical del viento, que arrecia o disminuye en función de la distancia, pero vertical, y que bajo esas circunstancias afecta a la aeronave. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar la gama de fenómenos que conocemos a través de la documentación compartida, este es el que se ajusta básicamente a la situación de la aeronave. ¿Ya? No sé si hay, bueno, en este caso microburst no, porque para tener un microburst tendremos que tener un cumulonimbus, y en el video no se aprecia la presencia de cumulonimbus, o sea, el marco de distancia que es reducido bastante, que nos da a conocer el video, en él no se aprecian cumulonimbus como para considerar que es un microburst. Un microburst son microráfagas descendentes desde la base de un cumulonimbus. En este caso no hay cumulonimbus, no hay evidencia de que sean microráfagas descendentes. Entonces, la forma como el avión se ladea y la disposición del avión cuando intenta aterrizar nos da indicación de que el fenómeno que lo está afectando de forma horizontal. Por lo tanto, es viento. Ya, en ese caso, el microburst no sería el fenómeno apropiado para aquí porque tendríamos que tener evidencia de que hay un cumulonimbus. ¿Ya? Entonces, la segunda pregunta, que es esa, la respuesta correcta es verdadero porque el enunciado encaja con la situación. Bien, la tercera pregunta es contraria, o sea, el enunciado es contrario a lo que les puse en el foro. Esta misma imagen es la imagen que nosotros compartimos para el desarrollo del foro, ¿sí? Entonces, pero con un enunciado diferente. Es decir, se cambia el enunciado para que ustedes analizaran y mirar cuál era la respuesta analítica de ustedes en función de ello. El enunciado dice lo siguiente, y es una respuesta lógica de falso y verdadero. Dice, una aeronave al encontrar engelamiento severo a un nivel de vuelo de 24.000 pies, es decir, la posición A, toma la mejor decisión al descender a un nivel de 18.000 pies, posición B,
evitando con ello la formación continua de hielo debido a que se sitúa a un nivel de temperaturas más altas. Bien, aquí hay que hacer un análisis en función de lo que el documento que les compartimos dice. Hay un documento que se compartió acerca del engelamiento que es muy claro en determinar esta situación, ¿eh? Entonces, ¿será que la aeronave tomó la mejor decisión al situarse en esa posición después de que en una posición más alta encontró engelamiento severo? Vamos a ver qué nos dice Oliver Twist, nuestro estudiante modelo. Él dice que es falso y efectivamente esa es la respuesta. Es decir, la aeronave no toma la mejor, el piloto de la aeronave no toma la mejor decisión. ¿Por qué? Porque de acuerdo al documento que les compartí y los audios que en un momento les compartí a través de WhatsApp, la severidad del engelamiento va muy ligada al comportamiento de las temperaturas, especialmente, y como es de saber, las temperaturas por debajo cero, porque no vamos a poder tener engelamiento sino con temperaturas por debajo cero cuando el agua está súper enfriada. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo siguiente, habíamos establecido que el engelamiento es posible hasta los menos 40 grados, porque hasta los menos 40 grados es posible bajo ciertas condiciones encontrar agua en estado líquido. Entonces, la severidad del engelamiento, si yo tuviera una columna de 0 a menos 40 grados, en donde pudiera tener agua súper enfriada, la severidad va a ir ligada a la cercanía de las temperaturas con respecto al cero. Es decir, entre más cerca estoy del cero, hay el potencial de que la gota de agua sea mucho más grande, ¿ya? Y, y por lo tanto, en función de ello, puedo encontrar engelamiento más severo bajo esas condiciones, donde la gota de agua es más grande y donde tiene el potencial de deslizarse, por ejemplo, sobre los planos y crear lo que conocemos como hielo claro o el glaze. Hielo claro o, sí, hielo claro o liso, que es el engelamiento más severo que se puede presentar por su estructura y por la forma como la morfología que tiene en función de los planos sobre todo, aunque también sabemos que podemos encontrar engelamiento a nivel de carburador y a nivel del tubo pitot. Ya, entonces, allí el enunciado es falso, porque el piloto de la posición A, donde encuentra engelamiento severo, irse a la posición B, lo que hace es empeorar la situación, la interacción de la aeronave con el fenómeno. Sí, porque en el punto donde se situó, que es 30 grados Fahrenheit, que es muy cerca a 0 grados Celsius, porque 0 grados Celsius coincide con 32 grados Fahrenheit. Así que si está en 30 grados Fahrenheit, es decir, está muy cerquita de 32, que es equivalente a 0 grados Celsius. Entonces, allí donde se sitúa, lógicamente que por teoría, en teoría va a encontrar engelamiento más severo. Por lo tanto, no es la mejor decisión. Hubiese sido una buena decisión que se fuera mucho más abajo y que superara los 0 grados a temperaturas positivas, en donde ya no va a encontrar engelamiento como tal. O que en su efecto se fuera más arriba, en donde el engelamiento que podría encontrar sería menos severo, ya sería tipo mixto o tipo escarcha. Entonces, esa decisión que él toma al situarse tan cerca de los 0 grados en la franja negativa es una decisión incorrecta. Digamos que allí hay luces también de cómo se debió responder en el foro, porque en el foro era esta misma imagen, pero con otro enunciado. Ya, entonces aquí, tal como está el enunciado con respecto a la imagen, la respuesta era falso. No es la mejor decisión que toma el piloto. No, no es el mismo enunciado del foro, Miguel. Si te das cuenta, hay una variación con respecto al foro. Ya, hay una variación con respecto al foro. Em, sí, cambia el enunciado. Porque si fuera el enunciado del foro, aquí tendríamos que considerar que era verdadero. ¿Por qué? Porque en el foro dice que el piloto toma una decisión errada y aquí dice que toma una decisión correcta. Y ahí es donde se diferencia con respecto al foro. En el foro había que considerar que la decisión que tomó el piloto, o sea, o sea, que el enunciado era correcto en decir que la decisión que tomaba el piloto no era la correcta, se había equivocado. En cambio, aquí lo que estamos diciendo es que fue la decisión correcta, cosa que es falso. Ahí es donde se diferencia con el enunciado del foro. Bien, no sé si hay alguna apreciación respecto a esta pregunta, si quedó claro. No sé si de pronto hay dos compañeros que sacaron 5 en esta pregunta.
y que no sé si de pronto quieran compartir algo con respecto con los otros compañeros. Hay dos compañeros que lograron sacar 5. Entonces no sé si ellos de pronto quieran compartir algo aquí por la reunión. Profe, Sí, buenas noches, profe. sí, ¿Cómo Edwin. está, profe? Buenas noches y compañeros. Hola, Sí, Edwin. señor. Sí, sí, ¿cómo te va? Profe, pues Bien, gracias. Yo, profe, para este punto, digamos, para el foro, yo tuve la oportunidad de que un amigo mío, Sí, pues a su vez, tiene un amigo que es piloto. sí, claro. Y resulta que yo le pregunté que ellos, que como pilotos, ¿qué podían hacer ante ese caso? Sí, sí, te escucho. Aló, Edwin. Edwin, De que, ajá. ¿no me escucha, profe? Sí, ya te escucho, ya te escucho. No, profe, no. Aló. Aló, ahí te escucho. Profe, lo que yo le quería decir es que el piloto con el que yo pude hacerle una pregunta, él me decía que él no tenía conocimiento que las temperaturas cuando están próximas a cero, pero inferiores a cero, eran más, más severo el engelamiento. O sea, él no tenía Sí. idea. Y yo le Bueno, hice caer en cuenta gracias a los documentos que usted nos sí, pudo sí. brindar. Miren que eso es importante lo que tú dices, porque hace 2 años un avión de la Fuerza Aérea cayó en el municipio de Codazzi Cesar porque el piloto no supo interpretar la situación. El piloto iba y encontró engelamiento a 23.000 pies y él le pidió al torrero que lo dejara bajar hasta 21.000 pies. Claro, el torrero tampoco tiene idea, no tuvo idea de la situación, porque si el torrero de pronto tiene también claridad, él le dice o lo hubiese advertido. Ya, el piloto se bajó y resulta que llegó a un punto en donde el engelamiento era todavía más severo porque está a 21.000 pies y aquí en Colombia, por ejemplo, nosotros la isoterma de 0 grado, que es la que llamamos nivel de engelamiento, la isoterma de 0 grado generalmente se está presentando por ahí entre 15.000 y 16.000 pies, a veces un poquito más arriba, más abajo, pero siempre digamos que alrededor de esos valores. Si él tenía engelamiento a 23.000 pies y se baja a 21.000 pies, se está acercando más al cero en donde va a encontrar lógicamente gotas de agua mucho más grandes que le van a generar un engelamiento mucho más severo. Entonces, el piloto tomó esa decisión, le pidió eso al torrero, el torrero se la concedió y en cuestión de minutos la aeronave cayó en Codazzi Cesar. Es una situación y de ahí yo copié la situación para plasmarla en esta imagen, para hacer énfasis en ello. Porque en la eventualidad en que ustedes entren acá al servicio meteorológico, ustedes se van a convertir en asesores de los usuarios aeronáuticos. Y es bueno que todo eso lo tengan claro. Entonces, ese caza de la Fuerza Aérea cayó en Codazzi, murieron los tripulantes y todo. Ya fue un accidente catastrófico y fue por no tener claro esos conceptos. Y es bueno que tú le hayas transmitido eso al piloto, porque muchos pilotos no conocen eso y cuando se les presenta la situación toman una decisión errada. Ya, entonces, digamos que este tipo de pregunta a lo que nos quiere llevar es a que nosotros analicemos esa situación y lógicamente a la luz de la documentación que nosotros le hemos dado a conocer. Ya, buena ese intercambio de Don experiencia. Nelson, Sí, Jesús, soy Jesús. Jesús. Hola Jesús, ¿qué más? Ingeniero, yo quería pues como aportar algo ahí a lo que dice el compañero Edwin, y es que bueno, el documento precisamente es muy claro, como él lo dice, y dice que desde los 0 grados hasta los -10 grados, el engelamiento eh, puede ser mucho, mucho más peligroso. Entonces, nos damos cuenta que en la imagen, más o menos desde el punto A, tiene un engelamiento de más o menos, perdón, está a una isoterma de más o menos -11 grados. O sea Ajá, sí, claro. digamos que ahí, eh, y él baja hasta unos 2 grados más o menos Sí, centígrados. ajá. Entonces, digamos que entra en esa franja donde se vuelve mucho más crítico el engelamiento, ahí como para aportar a lo que dice el Sí, sí, compañero claro. Edwin. Bueno, Precisamente en el documento hay un párrafo que pues explicita eso de una manera sí, es muy muy explícito. clara. Ese documento, fíjense que son unos artículos de revista que me parecieron muy buenos, de una revista española, pero que los analicé al punto que consideré que era mejor compartirles esa información que un documento más extenso.
Y porque ahí el señor que lo escribe lo explica muy bien. Es muy detallista, a pesar de que el documento no es tan extenso, va mucho al detalle. Pero en un momento, aló, bueno, miren, aquí hay alguien que Javier me pregunta qué debió hacer el piloto de la FAC. Bueno, Javier, mira, ahí la situación es compleja. ¿Por qué? Porque la zona en donde él estaba es una zona montañosa y había tormentas eléctricas. Esa es una zona en donde el viento cambia durante el año y a veces por la componente del viento, en un momento, digamos que eso está muy cerca de la frontera con Venezuela. Hay épocas del año en donde Barlovento es del lado de Colombia, porque el viento sopla de aquí para allá, y hay una época del año donde Barlovento es del lado de Venezuela porque el viento sopla de allá para acá. Entonces, cuando se da la situación de que el Barlovento es de este lado, ahí se forman muchas nubes de desarrollo vertical, cumulonimbus, nubes de tormenta. Y a él le tocó esa situación. Él entró en una zona de tormentas, pero ahí había algo. Bajarse, ¿qué implicaciones tenía por el hecho de acercarse mucho a los obstáculos naturales? Y bueno, él no interpretó que tal vez subiendo podía mejorar la situación. Si él subía un poco más, iba a encontrar tal vez engelamiento, pero menos severo. Yo desde mi punto de vista, sin estar en la situación, y uno así es fácil de explicar pues y decir, pues uno desde acá, viéndolo desde el punto, concatenándolo con lo teórico, uno puede sacar muchas conclusiones. Otra cosa es estar allá en el momento y que uno le dé temor o que la presión de pronto juegue. Pero viéndolo desde acá, yo considero que él debió subir un poco más. Y él pudo haber bajado más porque en Colombia la altitud de transición está en 18.000 pies. Ese es un concepto que vamos a ver más adelante. Eso quiere decir que no hay obstáculos que superen los 18.000 pies. Así que él pudo bajarse un poco más de los 21. De pronto él pudo llegar incluso a estar en temperaturas positivas, en donde ahí podía sortear mejor el engelamiento porque ya no lo iba a encontrar. Pero sí, es una serie de posibilidades y que si uno las tiene en cuenta con el tiempo severo que tenía y con digamos que lo quebrado del relieve, digamos que generaban un poco de presión también sobre él. Él debió subir mucho más o en su efecto bajar mucho más hasta estar en temperaturas positivas para sortear mejor la situación. Pero tal como lo hizo, tomó una mala decisión. Ya no fue la mejor decisión. Buenas noches. Buenas noches. Espérate ahí un momento. Buenas noches. Aquí me está preguntando Natalia, hay que tener en cuenta algo. El hielo formado ya no constituye peligro para la formación de engelamiento. Es decir, el engelamiento lo produce el agua superenfriada. Se requiere agua en estado líquido con temperaturas inferiores a 0 grados para que el engelamiento pueda darse. Pero ya cuando el hielo está formado no constituye peligro en términos de engelamiento porque el hielo formado ya no se va a adherir a la aeronave. Se adhiere a la aeronave es el agua superenfriada que al tocarla, al sentir la perturbación que genera la aeronave, inmediatamente se congela sobre su estructura. Pero el hielo ya formado no es, digamos, factor para constituir engelamiento. Que quede eso claro. Y sí, en el tope de las nubes hay hielo, hay cristales de hielo, pero ellos no generan engelamiento. ¿Ya? Bien, alguien me está hablando por ahí, me puede hacer la pregunta que vaya a hacer. Sí, muy buenas Tito, noches, hola, ingeniero. hola Tito, bien, ¿cómo te va? Eh, Bien, gracias. Es que sí, estaba escuchando la interpretación que usted le da a la respuesta y pues sí, pues creo que le acerté después de mucho pensarlo y analizar el foro, Ajá. pero también me genera más inquietudes. O sea, las líneas punteadas azules son las isóbaras, ¿cierto? No, las líneas punteadas azules son simplemente niveles de altitud, ya, y Ah, a la vez son isotermas. O sea, son, por ejemplo, por decirte algo, la que está allí en pues, 30 Fahrenheit, esta que te estoy encerrando, ¿la estás viendo? 30 sí, Fahrenheit. señor. Esa línea punteada es la isoterma de 30 Fahrenheit, que se corresponde con un nivel de vuelo de 180, es decir, 18.000 pies. ¿Ya?
sea, es una isoterma porque es una línea que me marca temperaturas iguales, pero a la vez también es un nivel. Lo que puedo interpretar allí es que la isoterma de 30 grados Fahrenheit corresponde a un nivel de 18.000 pies. Ya, es lo que dice allí. Sí, sí, también he estado como tratando de analizar la situación que podría pasar si el avión pues hubiera decidido subir a los 14 Fahrenheit, o sea, en todo, como en todos los niveles. Sí, Que, si él sube ¿Cómo hubiese, serían los si él sube de acuerdo al planteamiento teórico, él encontraría tal vez engelamiento, pero con un engelamiento más severo, un engelamiento tipo escarcha o hielo mixto, que son más fáciles de desprender por los sistemas antihielo que tiene la aeronave. Ya, el problema del engelamiento tipo hielo claro o glaze es que ese es más difícil de desprender porque se adhiere mucho más sobre todo a los planos. Y el adherirse a los planos genera dos efectos. Uno es que crea un peso adicional sobre la aeronave y el otro es que deforma el perfil alar de la aeronave. Al deformar el perfil alar, la aeronave pierde velocidad. Ya, entonces, digamos que afecta la dinámica del vuelo de la aeronave de una forma más considerable que los otros tipos de engelamiento. Los otros tipos de engelamiento son más fáciles de desprender. Ya, así que si él va arriba, él puede encontrar engelamiento todavía, pero un engelamiento menos severo. Ya, Sí, entendido. bueno, sí, ¿me vas a decir algo más? Sí, sí, es que yo estaba pensando pues en los fenómenos que los fenómenos que se producirían como en cada nivel, ¿sí? Sí, Si ajá. el avión decide mantener su trayectoria a la misma altitud, o si se asciende a los 14 o desciende a los 30 o por debajo de los 38. Es decir, Bueno, como tratar ahí de comprender la situación. Si él llegara a los 38 Fahrenheit, evita el engelamiento, porque ya a esas temperaturas no se le va a formar engelamiento, porque 38 Fahrenheit ya en escala Celsius son temperaturas positivas, ya. Entonces, si él llega a los 38 Fahrenheit, él ya ahí evita el engelamiento. Ahora, la cuestión es preguntarnos qué factores pueden generar que de pronto una bajada tan abrupta pueda generar otro tipo de traumatismos en el vuelo, porque si está en una zona montañosa, eso puede ser perjudicial también, ya, porque lo acerca mucho a los obstáculos. Entonces, todas esas situaciones hay que sortearlas, hay que tenerlas en cuenta, ya. Entonces, Ok, yo les compartí hoy el video del West Caribbean. Ese accidente el West Caribbean en términos pedagógicos es muy bueno, ya, porque ahí nos hablan de dos fenómenos que por excelencia son peligrosos para la aviación, que es el engelamiento y la turbulencia. Y ese video puede a nosotros ilustrarnos mucho sobre muchos aspectos de estos dos fenómenos. Yo quiero que ustedes lo vean y pues vamos a hacer un encuentro virtual nuevamente el viernes, para el viernes hablar de ese video, ¿ya? ¿Y qué apreciaciones tienen ustedes acerca de ese video? Yo los invito a que lo vean porque ese es un accidente que ocurrió en una aerolínea colombiana y que marcó la desaparición de esa aerolínea. Entonces, los exhorto a que lo vean. Ahí van a tener un poco de claridad. No todo lo que dice el video realmente es correcto. En la realidad, luego se hallaron alguna información que desmiente un poco algunas cosas que dice el video. Pero desde el término académico, desde el punto de vista del análisis, el video es muy bueno para ustedes. Entonces los exhorto a que lo vean. Yo se los monté hoy, por ahí les mandé alguna información al WhatsApp. Bueno, aquí dice Saner que personalmente le ayudó mucho el video de ese accidente. Sí, la idea es esa. La idea es que ustedes vayan ya teniendo cada vez más, digamos que más claridad acerca de todo esto. Bueno, miren, Tito, ¿me vas a decir algo más? ¿Tienes alguna otra apreciación? Nada más, Tito, no vas a decir más nada. no, pues, pues básicamente, sí, lo que usted dijo, completamente de acuerdo. De pronto, eh, de pronto conocer ya como en términos aerodinámicos y ya lo que pasa
o sea, con los bordes de ataque, o sea, Sí, con la claro. parte que sufre el engelamiento, o sea, Sí, sobre entender todo cómo, el borde de ataque se ve afectado, el borde de ataque de los planos, ese es el que más sufre y de ahí viene la deformación del perfil alar. Eso conlleva, si ustedes ya vieron el video del West Caribbean, conlleva que se tomen ciertas decisiones, sobre todo aumentar el ángulo de ataque de la aeronave como tal para poder ganar un poco de velocidad. Ya, pero bueno, no siempre eso es lo correcto. De otro lado hay que tener en cuenta que cuando se utiliza el anti-ice impacta también el rendimiento de la aeronave y va haciendo que esta pierda cierta velocidad también. Y ahí hay que entonces también analizar el performance porque de pronto la aeronave debe bajarse un poco con la intención también de que la relación peso y balance no se afecte. Entonces, eso es importante tenerlo ahí en cuenta, ¿eh? Ingeniero, una pregunta. Sí, Buenas noches, mi nombre es Jairo. Jairo, ¿cómo te va? Ingeniero, bien, gracias. Ingeniero, es que leí lo que dice Shane de lo de los sistemas antihielo y me pareció curioso porque en el video, pues yo quedé algo sorprendido cuando mostraron que al usar el sistema antihielo lo que hicieron fue de alguna forma empeorar la situación, porque ellos tenían ya un rendimiento disminuido por el Sí, hecho de tener engelamiento. Y cuando usaron el sistema antihielo, que lo que hicieron fue tomar, que es un sistema antihielo de tipo térmico, lo que hicieron fue tomar el vapor que producen las turbinas, sí, si no claro, estoy mal, y reducir el rendimiento del mismo motor. claro. Por tanto, lo que hicieron fue empeorar Ajá. y Ahí disminuir la velocidad. Jairo, ahí hay algo que hay que considerar también. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de la aeronave, ¿dónde tiene las turbinas la aeronave? Esa es una aeronave de la McDonnell Douglas, un DC-10. Y esa aeronave, digamos que la configuración de ella, las turbinas están bastante atrás y separadas de los planos. Y ya eso condicionaba también que ante la situación severa a la que se enfrentó la aeronave, el activar el sistema anti-ice iba a requerir un esfuerzo significativo de la aeronave para desprender ese hielo. No es lo mismo que las turbinas estén pegadas a los planos que una turbina tan separada, porque eso conlleva que el esfuerzo sea mayor, es decir, la disminución de rendimiento de la aeronave va a ser mayor con las turbinas separadas de los planos. Entonces, esa aeronave ya de por sí, por la configuración física de ella, ya tenía una desventaja en cierta forma cuando se le presentó esa situación tan severa. Ya. Lo otro de allí es que hay alrededor de ello hay ligado una serie de actos que se cometieron o sí, de decisiones que se tomaron que empeoraron la situación, por lo menos mantener el piloto automático activado siempre. Llegó un momento en que la aeronave se verticalizó tanto que perdió completamente el perfil aerodinámico y eso la conllevó a que cayera en caída libre. Ya. Básicamente, lo otro es que un piloto de la experiencia del capitán, si se hubiese informado con suficiencia de las condiciones que iba a encontrar, él no tenía por qué transitar por esa zona. En ese momento se encontraba algo que se conoce como un complejo convectivo de mesoescala sobre el Caribe, que fue lo que le propició toda esa situación. Y pues cuando uno mira, uno dice, bueno, ¿por qué tomó la decisión de pasar por ahí? Hay una serie de decisiones que se tomaron que fueron incoherentes y que al momento que se les presentó la situación también tomaron otras decisiones que no los llevaron a salir de la situación, sino que se empeoró todo. Ya. Lógico, ahí el anti-ice juega un papel importante porque le disminuye potencia a la aeronave. Y lo otro es que la tasa de formación del engelamiento, de acuerdo a la condición que ellos encontraron, era mucho mayor, ya que la capacidad del anti-ice de desprender el hielo. Entonces por eso la situación se tornó severa. Lo otro es que en el video se habla mucho de un nivel al que iba la aeronave. Al nivel al que iba la aeronave o el nivel que está detallado en el plan de vuelo, encontrar engelamiento tan severo no es muy proclive. La aeronave debió encontrar engelamiento severo a un nivel más bajo, no al nivel al que dice realmente el video, porque al video nos hablan de 31.000 pies. Y 31.000 pies es bastante alto como para encontrar un engelamiento tan severo. Yo creo que más bien a ellos la formación de engelamiento se le dio cuando empezaron a pedir bajarse de nivel a la torre.
Y ahí en esa bajada de niveles donde ellos verdaderamente encontraron engelamiento severo. Desde mi percepción eso es lo que considero. Hay un documento que ustedes pueden buscar por Google que detalla cómo fue todo, o sea, es la investigación que hizo la autoridad designada por el gobierno francés para hacer la investigación. Miren que todos los pasajeros eran de origen francés. Todo el gobierno francés designa a una autoridad francesa que se encarga de ello, de hacer toda la investigación, y en internet está la investigación completa, en donde se dan una información mucho más detallada, más allá de lo del video. ¿Sí? Entonces ahí hay que considerar todo eso. Bien. Listo, ingeniero. Sí, Muchas gracias. Yo quería hacer una última pregunta. sí, claro. Esos aviones por lo general tienen paneles que les muestran de alguna forma el funcionamiento de ciertas partes del avión, porque me pareció raro, me pareció muy raro, sí, de que, como lo dice Chanel de nuevo, el piloto dio orden de flame out de los dos motores y pudo haber Sí, aparecido, no sé, dentro de fue los paneles fue una mala interpretación de él, y tal vez sí, por lo que tú dices, tal vez en el panel de controles apareció eso. Después te das cuenta que cuando los investigadores empiezan a hablar, hay uno que dice que realmente no había flame out, sino spool down, ya, sí, que el funcionamiento. los motores llegan a mínimos pero no están apagados. Ahí el piloto le faltó interpretar eso. Con el tiempo se supo que era que hubo falla humana en el sentido de que ellos no pudieron sortear la situación, ya. Por eso se recomienda que se haga entrenamiento bajo esas situaciones, porque ellos no interpretaron bien la situación. Pudieron recuperar la aeronave, de acuerdo al criterio de otros pilotos, la aeronave era recuperable, pero ellos no tomaron decisiones adecuadas. Y bueno, sí, creo que como tú dices, deben haber, en el panel de control debe haber, digamos, instrumentos que les deben dar a ellos cómo va el funcionamiento de diferentes partes de la aeronave. La cuestión es saber interpretar. Y a ellos parece que ahí fue donde fallaron. Ingeniero, una pregunta. Usted, es que en el video consideran bastante la variable peso inicial del avión. Sí, claro. ¿Usted considera que eso jugó un papel fundamental? O sea, antes de entrar en el entrenamiento, lo hizo más vulnerable porque, pues no sé. Sí, fíjate que el peso de la aeronave va en función de la densidad del aire. ¿Qué pasa con la densidad? Bajo ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones podemos hacer unos análisis. A mayor altura la densidad va disminuyendo, ¿sí? Nosotros nos elevamos en la atmósfera, la densidad disminuye porque disminuye la presión y en función de la presión disminuye la temperatura, ¿ya? Al disminuirla, pero bueno, básicamente porque disminuye la masa de aire que está por encima de nosotros. Entonces, la densidad va siendo menor a medida que nosotros nos elevamos por ello, porque hay una cantidad de masa menor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos que empezar a determinar a ciertos niveles cuáles son las temperaturas, pues la temperatura juega un papel fundamental. De acuerdo al nivel al que iba la aeronave, el peso que ella llevaba no era acorde. Ya la aeronave no debió ir al nivel que por lo menos está establecido en el plan de vuelo. Debió ir a un nivel más bajo para soportar el peso que llevaba. Desde ese punto de vista, el peso pasa a ser un factor determinante. Porque la aeronave, yo creo que ella estableció un nivel de performance de 33.000 pies o de 31, no recuerdo bien, pero a ese nivel no se correspondía al peso que ella llevaba un peso excesivo para ese nivel, y ya realmente con el peso que llevaba debería ir más bajo. Sin embargo, si ellos toman esa decisión allí es porque anteriormente la venían tomando también. Lo que desencadena todo esto es la situación que se les presenta desde el punto de vista meteorológico. Si bien cuando se hace el análisis se conlleva a que la razón fundamental es una falla humana, aquí el factor meteorológico fue condicionante porque llevó a los pilotos a tomar unas decisiones erradas. Entonces, más allá del peso, porque ellos de pronto pudieron irse más bajo, más allá del peso, lo que determina desencadenando todo es el factor meteorológico. Ya, la situación que se les presenta. Ahora, cuando ellos tienen engelamiento, el engelamiento, el hielo que se forma sobre los planos le agrega un mayor peso a la aeronave, que hace que pierda sustentación y que por efecto de la utilización del anti-ice para desprender el hielo también pierda rendimiento en cuanto a velocidad. Entonces, son varias situaciones allí
que digamos que entran en juego y que condicionan las decisiones que tiene que tomar el piloto. ¿Ya? Listo, ingeniero, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, pasando esa pregunta, vamos a ir a la cuarta pregunta. Por lo que veo, pues el tiempo, vamos a terminar con estas 5. Yo no pensé demorarnos tanto en las 5, pero bueno, en las 5 preguntas estas quería ir al otro examen, pero entonces lo que vamos a hacer es que el viernes vamos a tratar de extendernos un poco más. Hoy sí no vamos a poder extendernos más de lo que yo les dije por unos compromisos que tiene la sala. Pero el viernes de pronto sí podemos extendernos un poquito más y hablar de la prueba anterior y del video que les mandé a ver para que estén preparados para el examen. Por el examen van a ser situaciones parecidas a estos videos. No voy a ir más allá de ello, pues porque me interesa que ustedes lo interpreten. Lógicamente va a entrar algo de las masas de aire, de los centros de acción, de los frentes, pero digamos que las situaciones que se les puedan presentar de análisis van a ser con videos así como este. Bien, miren. Esta pregunta es el mismo video de una pregunta anterior, pero ya formulado de otra manera. Dice, en la situación observada en el siguiente video se puede considerar que, aquí hay 4 opciones, ¿verdad? Les dije que Oliver Twist no se equivoca, él siempre responde lo correcto. Entonces, dice, de acuerdo al siguiente video se puede considerar que A. Se presenta cizalladura del viento en niveles cercanos a la pista propiciado por ondas de montañas de azotamiento. Es falso, porque si bien hay cizalladura, esta no está propiciada por ondas de montaña. No hay montañas en el video que propicien ello. Así que por lo tanto esa primera pregunta queda descartada. Vamos a la C. La C dice, se presenta fenómeno de microburst propiciado por la presencia de cumulonimbus que observan sobre el aeródromo. Falso también. Porque como decía ahorita, no hay criterio para decir que es un microburst. Ya, no hay criterio para decir que es un microburst. Porque no vemos cumulonimbus en el video y porque no vemos microráfagas descendiendo de la base de ese cumulonimbus para considerar que hay microburst. Y D, se presentan ondas de montañas de azotamiento, lo que ocasiona turbulencia térmica en el aeródromo. Tampoco. Y no hay evidencia de ello. Aquí la respuesta más concreta y más acorde con el video es que se presenta cizalladura del viento en niveles cercanos a la pista, manifiestan cortantes de viento que tratan de sacar la aeronave de su senda de planeo. De hecho, la sacan. La aeronave sale de su senda de planeo porque encuentra cizalladura que le impide aterrizar y tiene que hacer una aproximación frustrada y elevarse. ¿Ya? Esa pregunta, la B, si ustedes analizan las 4, era la que más acorde iba con la aeronave, porque cumulonimbus no teníamos ni tampoco montañas ahí en el video como para decir que eran las otras. Bien, aquí Jorge Alejandro Múnera pregunta a dónde se puede encontrar el video. El video yo lo puse ahí en la plataforma. En la plataforma dice video, caso de estudio para que ustedes lo puedan ver. De todas formas, también se los voy a pasar ahorita por WhatsApp para que lo tengan ahí en WhatsApp por aquellos que de pronto se les dificulte entrar a la plataforma. Bien, ahí queda claro eso, queda claro esa pregunta, la cuarta, para irnos ya a la última. Bueno, Saner dice, porque el avión tenía mucho peso, entonces cuando activan el piloto automático causa que la velocidad disminuya junto con la altura de evasión. Sí, Saner, básicamente, eso que tú dices es correcto. El exceso de peso. Mire, nosotros tenemos que tener eso claro, porque nosotros hoy precisamente en dando clases acá en el curso recurrente a mis compañeros, les hacía énfasis en eso, que nosotros no somos simplemente personas que codificamos y ponemos en un reporte, nosotros somos asesores. Analicen ustedes por kilómetro cuadrado en Colombia cuántos meteorólogos hay. Ustedes al momento de entrar al servicio meteorológico se convierten en una persona que entre muchos kilómetros es el único que termina sabiendo meteorología y que termina siendo asesor y la luz ante la falta de conocimiento de meteorología que hay en el país. Entonces eso es importante. Ustedes se convierten en asesores, por eso tienen que saber todo esto. Y la última pregunta dice, esto está en uno de los documentos y se lo puse la misma foto para que ustedes correlacionaran esto con el documento. Los remolinos de von Karman se presentan generalmente cuando hay islas, archipiélagos, y es una forma de turbulencia mecánica, flujo y topografía.
Es decir, cómo el flujo al ir discurriendo encuentra un obstáculo y en función de esos obstáculos configura ciertas cosas. Entonces, los remolinos de Von Karman que se presentan en las Islas Canarias son, digamos que un ejemplo fehaciente de turbulencia mecánica, no térmica. Todo lo que sea la interacción flujo-topografía es mecánico. Cuando ya yo tengo formación o turbulencia que me la propician, la formación de nubes, ya yo hablo de turbulencia térmica o convectiva, porque ya es el factor térmico el que entra en juego. Pero cuando es relación flujo-topografía es turbulencia mecánica. Por lo tanto, analicemos el enunciado que hice. En la siguiente imagen se observan los llamados vórtices de Von Karman, o remolinos, como también les dije, hacia sotavento de las Islas Canarias en España. Estas configuraciones nubosas se forman por la interacción entre el flujo de vientos alisios y la isla que actúan como obstáculos. De acuerdo a esto podemos considerar que allí en el documento les es enfático, el documento dice exactamente que es una forma de turbulencia mecánica. Entonces miren las opciones que tenían. Esta situación es un caso típico de cizalladura del viento. No, totalmente descartable. Aquí no hay cizalladura propiamente. Más allá de que de pronto el que una onda de montaña se forme pueda propiciar cizalladura en algunos niveles, este no es un caso específico de cizalladura. Es un caso específico de ondas de montaña propiciada por la interacción flujo-topografía. B. Esta situación es un caso típico de cizalladura del viento y de la variación horizontal. Tampoco. Ya queda claro que no es cizalladura el fenómeno de lo que conocemos específico para esta situación. La última, esta condición es un típico caso de turbulencia térmica, tampoco, porque no es turbulencia generada por factores térmicos. No se formaron nubes en función de la convección para que a partir de ahí se generara turbulencia, ¿no? Es como dice el Acápite C, que lo respondió Oliver Twist de manera magistral, el que nunca se equivoca. Dice, esta situación es un típico caso de turbulencia mecánica debido a que la razón fundamental de la perturbación es la interacción entre flujo de vientos y relieve sin que el componente térmico sea el principal determinante. Así está en el documento. Si ustedes lo analizaron y lo leyeron, se van a dar cuenta que ese documento es muy enfático en especificar que estos remolinos de Von Karman básicamente son uno de los ejemplos más fehacientes de turbulencia mecánica. ¿Ya? Y por lo tanto esa es la respuesta. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Vamos a tener la oportunidad de que cuando vengan acá vamos a hacer también un refuerzo en muchas cosas. Pero es bueno que yo los exhorto a que relean los documentos. Como los documentos no son tan extensos, ustedes lo pueden releer a la luz de esta retroalimentación. Este video se los voy a estar cargando esta noche para que ya mañana lo tengan ahí en la plataforma y lo puedan reeditar y que los otros compañeros que no tuvieron la oportunidad de estar aquí lo puedan escuchar también. No sé si hay una última apreciación. Les dije que por efectos del tiempo vamos a terminar el encuentro aquí. Y ya el examen anterior a este, que sé que hay algunas dudas allí, lo vamos a manejar el viernes junto con lo que contempla el video. Si no hay alguna apreciación, alguna opinión, alguna pregunta, pues damos por terminado el encuentro virtual. Pero si hay una pregunta, pues los escucho para responderla. Listo, muchachos. Entonces, dado esta situación, espero que el encuentro haya sido de beneficio para todos y bueno, los análisis estadísticos. Bueno, mira, Tito, algo que te puedo decir de la siniestralidad aeronáutica desde el punto de vista estadístico es que se considera que el factor meteorológico no es tan determinante. Sin embargo, esos mismos estudios consideran que el factor meteorológico siempre entra en juego como un factor secundario que propicia o que conlleva a que los factores primarios de la siniestralidad salgan a relucir. Entonces, desde el punto de vista de la siniestralidad, aunque no queda completamente claro y directo, o sea, que sean los factores meteorológicos,
sí tienen una incidencia en el tipo de decisión que toman los pilotos. Entonces, ahí te puedo dar un avance del tema en términos estadísticos. Bueno, muchachos, espero que tengan una buena noche y que les haya servido mucho el encuentro virtual. Ya por las razones que le dije, debemos cortar aquí y nos encontramos el viernes. El viernes podemos hacerlo desde las 7 también y extendernos un poquito más, como hasta las 9 si es posible. Entonces, pues los invito a que sigan estudiando y que sigan adelante. Ya escucharon a Alex lo que les dijo y que hay toda la disposición para que en la eventualidad de que todo se dé, ustedes puedan ingresar al servicio meteorológico. Así que les deseo buena noche y bueno, que sigan allí. Cuídense mucho.